La nueva vida en Cristo, parte 2. Estamos estudiando Efesios 4, 17 al 21. Ya desarrollamos el primer punto la semana pasada. Hoy vamos a volver a leer todo el párrafo para ir recordando bien entonces cómo estábamos. El número 17, Efesios 4, 17 al 21 dice así. ¿Está listo? Amén. Vamos adelante. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Probablemente ya estamos refrescando entonces lo que dice este pasaje. Vamos a entonces a ver los tres puntos principales. Es el primer punto, el creyente y su cambio de vida. El segundo punto, el incrédulo y su vida alejada de Dios. El tercero, Cristo y su verdad como nuestra guía de vida. Ya vimos entonces que en el punto número 1, Pablo está empezando a pedir, a demandar, a dar una orden de parte de Dios para que los cristianos allá en Éfeso cambiaran su estilo de vida. Él está estableciendo ahí que el cristiano ahora tiene que comportarse de forma distinta. Era un mandato de parte de Dios y al cristiano le gusta recibir mandatos de Dios porque vive para servir a su Señor. El mandato era de parte de Dios y necesitaba un cambio de conducta. El cristiano debe vivir pendiente de eso. El cristiano debe vivir pensando en que cada día es más diferente a lo que era antes, a lo que el mundo hace. Se habló de la mentalidad de los gentiles en aquel tiempo, pues los efesios eran gentiles, pero gentiles transformados, incluidos en la iglesia. Y Pablo les está diciendo, no sean como los otros gentiles, los que andan todavía como ustedes andaban. Vimos que es necesario que nosotros pensemos en un cambio diario, permanente. Ahora, Pablo no dejó a sus lectores con ese concepto general de la mente vana que tienen los incrédulos. Él pasa a ser un poquito más específico y a explicar de qué se trata la mente vana, cuál es ese proceso que el incrédulo ha experimentado, lo cual le ha dejado como está. Bueno, entonces tenemos el punto número 2, el incrédulo y su vida alejada de Dios. Sabemos que los incrédulos, todos los que no han venido a entregar su vida a Cristo y todos aquellos que no han recibido la regeneración del Espíritu Santo, padecen en sus mentes de una incapacidad de cumplir con lo que Dios pide. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, el número 18, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo 18 lo podemos dividir en dos secciones. Ahí, la primera sección habla de las condiciones caídas de la mente. Y la segunda sección habla de las prácticas pecaminosas. Las dos están conectadas, porque las prácticas pecaminosas vienen de una mente caída. Vamos a ver entonces las condiciones caídas de su mente. Las condiciones caídas de su mente menciona ahí 4 cosas. En primer lugar dice que están entenebrecidos de su entendimiento. En segundo lugar dice que están ajenos a la vida de Dios. En tercer lugar, ignorantes. Cuarto lugar, duros de corazón. Hablemos entonces de lo que es el
entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Entenebrecer es oscurecer. No tienen luz. La luz en la Biblia es tipo de la verdad, de sabiduría, de inteligencia. La oscuridad es lo contrario: mentira, engaño, falsedad, maldad. Y aquí el apóstol está mencionando que los gentiles tienen un entendimiento entenebrecido. Su conocimiento es oscuro, no están en la verdad. Ahora, ¿cómo es que el corazón se entenebrece? ¿Cómo es eso? ¿En qué momento un corazón se oscurece? Se aleja de la verdad. Romanos 1:21. Vamos a ir, ahí dice Pablo, siempre hablándole a la iglesia de Roma: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven cómo empezó? Empezó que no conocieron a Dios. Cuando el hombre no quiere reconocer a Dios, eso es envanecerse. Eso es hacer algo vacío. Negar la existencia de Dios o negar la autoridad que Dios tiene de regir mi vida, eso es vanidad, es necio, es vacío, no tiene sentido. Entonces, cuando una persona ha decidido hacer a Dios a un lado en su vida, se ha envanecido. Entonces es cuando la oscuridad llega a sus vidas. La vanidad provoca oscuridad en la mente, una mentalidad torpe, incapaz de pensar según la voluntad de Dios. Toda persona que rechaza la verdad de Dios es porque la vanidad ha llegado a su mente anteriormente y esto le ha hecho necio y torpe para pensar con sabiduría y con rectitud. ¿Se da cuenta que es un descenso? La persona empieza por negar a Dios, empieza por rechazar a Dios, rechazar lo divino, rechazar las reglas de Dios. Eso es vanidad. Y luego va a ser oscurecido. Toda mente oscura ha pasado por la vanidad de negar a Dios. Cuando usted mire una persona necia, terca, que no quiere oír acerca de Dios, que no quiere que se le hable el evangelio, que incluso que se pronuncia en contra de las cosas de Dios, como vemos ahora en el internet o en la prensa, hay algunas personas que se dedican a hacer artículos o a hacer videos con grandes esfuerzos hablando en contra de la verdad de Dios. No solo no quieren a Dios, sino que están activos en contra de Dios. Usted puede decir que esa persona empezó tratando de hacer a un lado a Dios por su propia cuenta, vanamente. Ahora, la segunda sección aquí de 4 dice, ajenos a la vida de Dios. ¿Qué quiere decir ser ajeno a la vida de Dios? Están lejos de vivir espiritualmente. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta gente que no quiere nada con Dios, esta gente que está envanecida, oscurecida de su entendimiento, no tiene vida espiritual. Están lejos de la vida de Dios, ajenos totalmente. Bien lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están lejos, están descomunicados. Dios no les ha vivificado, están muertos. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida cuando a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es la condición de toda persona antes de venir a Cristo, antes de entender la palabra de Dios, antes de ser regenerada. Todo ser humano nace espiritualmente, por herencia del pecado, muerto. Es algo que Adán y Eva nos dejaron. Mateo 8:22 dice, Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
Jesús ahí está estableciendo que la gente común de este mundo está muerta espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También en Juan 3:36 dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que aquí vemos que ellos están ajenos a la vida de Dios porque Dios no les ha dado vida. Ellos siguen muertos en delitos y pecados. La tercera sección de 4 aquí dice, son ignorantes, sin los conceptos de Dios. No tienen de dónde sacar verdad ni virtud. No saben cómo vivir. ¿Conoce usted personas que su vida va de mal en peor, error tras error? Y ellos se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de Dios, porque no han aprendido, están en ignorancia. Y entonces sus decisiones, una tras otra, son malas. En vez de componer su vida, la empeoran. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay una guerra entre las personas que son egresadas de la universidad. Bueno, entre ellos y los cristianos. Entre más títulos académicos tienen, más capaces de rechazar a Dios se sienten. Más para abajo miran a los creyentes. Ellos sienten que el conocimiento los ha sacado de la ignorancia, para ellos. Pero para Dios, entre más sabios se creen, se hacen más necios. Porque tienen más excusas, tienen más vocabulario científico para poder negar lo que siempre han querido negar. Ellos quieren que Dios no se meta en sus vidas. Quieren vivir la vida como a ellos les gusta y por su orgullo y su vanidad no dejan que un concepto divino de servicio a Dios entre a sus vidas. David dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el que dice que no hay Dios? El necio. ¿Qué es lo que el necio dice? No hay Dios. ¿En qué momento una persona se vuelve necia? Cuando niega a Dios. Cuando una persona niega a Dios, cuando está en la cúspide de su necedad. Usted no se sienta mal cuando alguien le diga ignorante. Los más ignorantes son los más cristianos. Entre más va a la universidad, no es que la universidad lo haya arruinado, sino que él tiene más pretextos, tiene más lenguaje técnico para respaldar su rebeldía, su vanidad ante Dios. La parte número 4 aquí dice duros de corazón, sin sensibilidad a lo espiritual. Ellos no reconocen que necesitan perdón de pecados. Ellos no reconocen que van a la perdición eterna. Ellos no reconocen que están oscurecidos. Ellos no se les convence. Ven la Biblia, ven la palabra de Dios, se les da un tratado y lo tiran y se sienten ofendidos. Tienen duro el corazón. Son difíciles de convencer y son tercos. La misma situación es mencionada en Romanos 1, del 21 al 23. Ellos fueron de mal en peor. Todos se desviaron por su propio camino. Cada uno de ellos hizo lo como le dio la gana. No hay quien busque a Dios. Nadie es justo. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Ahora usted entiende a estos que están con el entendimiento entenebrecido. No puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Es incapaz. Cuando alguien esté ufanándose, llenándose la boca de palabras científicas, técnicas, filosóficas,
inteligentes, negando a Dios, negando la veracidad de la Biblia, usted no lo vea como sabio. La palabra de Dios nos dice cómo debemos ver a esas personas. Incapaces de entender las cosas del Espíritu de Dios. Y ya vimos otros calificativos de ellos, como endurecidos, oscurecidos, necios, ignorantes, duros de corazón. La gente del mundo tiene su mente caída. No puede reconocer la verdad porque están en oscuridad. La mentalidad del incrédulo no es compatible con la mente de Dios, ni siquiera un poquito. Nadie va a llegar a Dios si sigue pensando como el mundo piensa. Porque Dios es muy diferente a lo que es el mundo. El mundo quiere hacer su propio Dios. El mundo le quiere dar sus propias características y sus propios atributos a Dios, pero está muy lejos de llegar a un concepto exacto de lo que es Dios. Por eso es que Dios mandó su palabra para decirnos quién es Él. Hablando de esa diferencia, Isaías 55:8 nos habla lo que Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En profundidad, en exactitud, en sabiduría, desde donde lo podemos ver, desde cualquier punto de vista, Dios está mejor que el hombre. El hombre quiere definir a Dios en sus propias palabras. Cuando usted va y le habla a una persona y le menciona que es necesario que se arrepienta de sus pecados, ¿qué es lo que la persona dice? Es que yo no soy malo. Dios a mí me va a llevar al cielo porque hago más cosas buenas que malas. Está definiendo el carácter de Dios erróneamente, porque la palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Dios es muy diferente. Él es santo. La forma de pensar del no creyente es ofensiva a Dios. Maneja sus propios conceptos caídos y vive según eso. Piensa como le conviene a su carne y se deja llevar por ello. O sea que el mundano acomoda a Dios a su gusto. Y eso se llama idolatría, porque él está construyendo su propio Dios, su propio Jesús. Un Jesús de bolsillo, un Jesús que lo puede sacar y presentar a la hora que quiera, cuando a él le conviene. Se puede cerrar la camisa o la blusa y esconde a su Jesús. Y aquí no ha pasado nada. Y cuando lo necesita, lo saca y lo besa. Pero vive como a Dios no le agrada. Es vergonzoso que un hijo de Dios aún apoye la mentalidad de los perdidos. ¿Ha oído hablar usted a alguien que es cristiano y que está a favor del aborto? ¿Ha oído usted hablar a alguien que es cristiano y que apoya la homosexualidad? Es necesario que los cristianos se aparten de la forma de pensar del mundo. Fíjese que todo lo que estamos hablando es acerca de la mentalidad caída. Ya después vamos a llegar a la actitud. ¿Qué hay en la mente nuestra? ¿Estamos siendo sacudidos por la mentalidad mundana? ¿Por las filosofías mundanas? Fijémonos bien que las iglesias ahora, lamentablemente las más famosas, han caído en aceptar la filosofía humana, la sabiduría humana, aún cuestiones pecaminosas. Hay predicadores famosos que no mencionan a Jesús, que no mencionan el pecado, que no mencionan el infierno, que no mencionan el arrepentimiento. Ellos han sido moldeados por el mundo porque quieren quedar bien con el mundo. Quieren que se llene la iglesia, pero ¿para qué quieren que se llene si no les están predicando la palabra de Dios? Dios no nos llamó a entretener a la gente. No nos llamó a atraerlos y hacerlos sentirse contentos como que estuvieran en el teatro o en el cine.
Dios nos llamó a ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio verdadero contiene arrepentimiento de pecados. El verdadero Evangelio contiene humillación ante Dios y reconocer que Jesucristo es Señor. ¿Queremos seguir quedando bien con el mundo? ¿Y vamos a suavizar el Evangelio? Pensamos igual que el mundo. Ha invadido nuestra mente la filosofía de los incrédulos. Ha cambiado nuestro corazón para ir detrás de lo vano. Dios quiere que su mente y la mía sean distintas a la mente del mundo. El Señor dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí ataca directamente a la mente. Ahora, en el punto número 2 tenemos una segunda sección que es sus prácticas pecaminosas. Ahora vamos a ir a los hechos, no solamente a la forma de pensar, sino que a los hechos que son consecuencia de una mentalidad caída. 19 nos habla de eso, dice los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, sigue hablando de los gentiles que no son cristianos, sigue hablando de los incrédulos. Después de que perdieron toda sensibilidad, aquí ya está hablando de todo lo que ya pasó, lo que hablamos en el punto A. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí vamos a hablar que es entregarse a la lascivia. Es ya no poner resistencia. ¿Ya? Dejarse llevar. Hacer lo que la carne pide. Lascivia. Más que todo está enfocada al deseo carnal, deseo sexual, para cometer con avidez. Con avidez es cometer con muchas ganas, no solo dejarse llevar, sino cometer con muchas ganas, con toda la voluntad, con todas las fuerzas, con todo el deseo desenfrenado. Dice toda clase de impureza. En ese versículo vamos a ver dos secciones más también. Veamos. Primero, se entregan al deseo carnal. Y segundo, pecan con mucho deseo. Ya pasamos de la mentalidad caída a la conducta caída. Cuando usted mire a una persona que está actuando pecaminosamente y le gusta hacer eso, usted se va a dar cuenta que ya dentro de su mente, dentro de su corazón hubo un proceso degenerativo. Se fue descomponiendo poco a poco hasta que llegó al lugar donde está. Podemos oír en las noticias, podemos ver en las películas cuánta pudrición hay en la mente de muchas personas. Y podemos mencionar algunas de esas cosas escandalosas para nosotros, aunque al final para Dios pecado es pecado. ¿Cuánta industria pornográfica hay en el mundo? Por no decir solo en los Estados Unidos, aunque aquí en California parece que está la productora, bueno, no la productora, sino las productoras que más pornografía hacen en el mundo. Aquí es donde más se produce. La prostitución, el narcotráfico. Estamos hablando de cosas groseras. La corrupción en el gobierno. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué tan malo es la corrupción en el gobierno? Provoca muerte de niños, provoca hambre. En mi país hay hambre, en su país hay hambre. En los países latinoamericanos, muchos países de Oriente han sido subyugados por tiranías, por dictaduras de años, generación tras generación, sometiendo a los pueblos a sufrimiento, a vivir vidas deplorables, sin recursos sanitarios, sin agua pura, sin educación, sin medicina. Y la gente muere miserablemente porque los gobiernos están sumidos en la corrupción, solo beneficiándose. Eso solo es una cosa. Podemos mencionar muchas cosas más, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones.
Hay tanta cosa en el mundo que se puede mencionar aquí, pero que son producto de la mentalidad caída del ser humano, de la gente que está sin Dios. Santiago 3:11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Está hablando de que es imposible que el ser humano en su naturaleza caída pueda hacer algo que está totalmente bien para Dios. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí Santiago lo que está haciendo es que le está diciendo a los hermanos, hermanos, si ustedes ya son regenerados, dejen de estar produciendo los mismos pensamientos que producían antes. Ya no se puede, ustedes han sido lavados. Ahora ustedes demuestren y tengan frutos agradables a Dios. La idea entonces aquí es que la gente empieza a hacer cosas malas porque su mente ya está arruinada por su propia vanidad y está manifestando las consecuencias de haber quedado en oscuridad. Ya no discierne, ya no separa entre lo bueno y lo malo. Hay personas que se casan, en cierta cultura, se casan pensando en que es su matrimonio para empezar. Ya ellos tienen el divorcio como parte de su mente. Para empezar me caso con este. Para empezar me caso con esta. Y luego vamos a ver cómo me va con el siguiente hasta que encuentre al que me aguante. ¿Verdad? Bueno, y de paso me voy quedando con el dinero que me dan por el divorcio. Mentalidad caída. Mentalidad oscurecida. Y esta gente piensa que está haciendo lo bueno. No nos casemos porque mucho compromiso. Mentalidad oscurecida. Vivamos así. En la sociedad así lo da y así aprende la gente a vivir. Cuestiones que la Biblia prohíbe. Pero si usted llega y les habla de que las cosas no deben ser así, que arreglen su vida, que dejen de pensar así, lo toman a usted como anticuado, como cuadrado, como ignorante. Esa es la mentalidad del mundo por la que no debemos dejarnos influenciar. Y es lo que aquí el apóstol Pablo y el apóstol Santiago están diciendo, no piensen ya como ellos. Gálatas 5:19 nos habla también acerca de las cosas que una mentalidad oscurecida produce. Y van a ser malas acciones. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí a continuación él cubre todo lo demás, diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, si ustedes fueron lavados con la sangre de Cristo, si ustedes han sido regenerados, si ustedes son nuevas criaturas, si ustedes han pasado de muerte a vida, ¿qué hacen practicando estas cosas? Pablo ha descrito lo mala y la lamentable que es la vida del no creyente, empezando con su mente y siguiendo con su conducta. No debemos ser como ellos, porque a Dios le desagradan esas actitudes que solo llevan a la muerte. Vimos en la carta de 1 Pedro hace más de un año que Jesucristo murió por causa del pecado. Jesucristo murió para acabar con las consecuencias del pecado. Y si a nosotros nos duele saber lo que Cristo sufrió por causa del pecado, ¿por qué vamos y practicamos el pecado siempre? Si sabemos que Jesús detesta el pecado, si el pecado le provocó dolor a nuestro Señor que tanto amamos, entonces ¿para qué seguir perseverando en una vida pecaminosa? Ahora,
Ya terminando con este punto número 2, que es el no creyente y su vida pecaminosa, el incrédulo y su vida alejada de Dios. Vamos a ir al tercer punto, donde Pablo nos da de dónde sacar un ejemplo para vivir como a Dios le gusta. Ya nos dijo, cambien, es necesario un cambio. Sigan adelante cambiando y abandonando las prácticas del mundo. Ya nos dijo cuáles son esas condiciones del mundo perdido. Y ahora nos va a decir, quiero que copien esto. Nos va a decir, esto es nuestro ejemplo, esto es nuestro patrón. ¿Ha agarrado usted alguna vez algún molde para hacer cupcakes? ¿Ha hecho cupcakes las hermanas? Ponen en un molde, ¿verdad? Para que salgan parejitos. ¿Qué pasa si el molde está malo? Sale chueco, sale feo. Y aquí en el punto número 3, según el versículo 20, Él nos está poniendo el ejemplo. Y lo dice así, oiga cómo lo dice, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esta parte también tiene 3 secciones. La diferencia del cristiano. Esa es una. La otra es la verdadera experiencia del cristiano. Y la otra es la base del cambio mental. Porque todo esto que estamos hablando está en la mente. La mente lleva al cuerpo a hacer lo que hace. Los conceptos mentales, conocimiento, nuestras convicciones determinan nuestra conducta. Ya lo hemos dicho. Bueno, entonces vamos a ver la parte del versículo 20, la diferencia del cristiano, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esa es una diferencia. No aprendamos al mundo, aprendamos a Cristo, que es muy diferente. Recordémonos lo que es la enseñanza de Cristo. En cuanto a la santidad, 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese es nuestro ejemplo. El único hombre que no pecó en la historia es Jesucristo, y a Él tenemos que copiar. Él es nuestro modelo, Él es nuestro molde, nuestro patrón. También en cuanto a humildad, Mateo 11:29 nos habla Jesús mismo dándonos un mandato: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro maestro, enseñándonos humildad. Ya vimos que Él fue santo, ahora tenemos que ver que tenemos que ser humildes para soportar lo que esta vida nos trae por causa de ser cristianos. También somos enseñados no solo por su ejemplo de vida, no solo por sus enseñanzas, sino también porque su Espíritu está con nosotros. Él dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos enseña lo que Cristo quiere que aprendamos, porque es el Espíritu de Cristo. Ese es el ejemplo, es la diferencia del cristiano. Ahora nos habla de una verdadera experiencia. El versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. El verdadero cristiano se deja enseñar por Cristo. El verdadero nacido de nuevo está siendo guiado por el Espíritu Santo. El verdadero cristiano toma la forma de Cristo. Ese es el punto aquí. El verdadero cristiano. Aquí Pablo le está diciendo, si es que ustedes realmente han aprendido de Él, ustedes lo van a hacer. Pero si ustedes no han aprendido, si ustedes no han conocido a Cristo, si ustedes no han experimentado un nuevo nacimiento, ustedes están igual que los
gentiles. No han nacido de nuevo. Quien no es capaz de mostrar un cambio de vida es porque no ha nacido de nuevo. El que realmente experimentó un encuentro espiritual con Jesús tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para caminar según lo que Dios manda. Y el cambio se lleva a cabo y el cambio se nota. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí está la diferencia entre una vida transformada y una vida vieja. El pecado como costumbre y forma de vida es dejado atrás al recibir a Cristo. Cada vez vemos más lejos esa vida pecaminosa, esa vida que no agrada a Dios. Pablo establece que puede haber alguien que diga que conoce a Jesús, pero que a la verdad, a la práctica, nunca lo ha conocido ni ha tenido una relación con Él. Y es aquella persona que no manifiesta capacidad de alejarse de la vida anterior, sino que es su vida actual ahora, la vida del mundo. Asegurémonos que el encuentro con Jesús de veras ha ocurrido. Y una señal de que eso realmente pasó es que andamos obedeciendo a Dios siempre. Aquella persona que mira que su conducta es totalmente igual a la de un incrédulo, que su conducta no cambia para mejorar nunca, sino que corre en la dirección del mundo, esa persona tiene que preguntarse seriamente, ¿será que realmente he experimentado el nuevo nacimiento? ¿Será que realmente el Señor me ha transformado y he hecho un cambio de corazón? ¿Será que soy nueva criatura? Si la respuesta es no, es hora de arreglar cuentas con Dios. Venid luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Así como sean tus pecados, yo los voy a limpiar y yo te voy a transformar. Ahora, vamos a ver en la tercera parte la base del cambio mental. ¿En qué radica la base? ¿En qué se cimienta el cambio mental? Conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí está el cambio mental, hermano. Por eso es que muchos cristianos tropiezan y están problemados, están cada día con incertidumbres, no van hacia adelante, están avanzando pero muy poco. ¿Por qué? Porque no están escudriñando la palabra y no están sacando de acá los conceptos que van a regir su vida y les van a hacer avanzar en la vida cristiana. 1 Pedro 1, 14 y 15. Hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo contrario a ignorancia es conocimiento, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que la ignorancia bíblica ya la tenemos que haber dejado atrás hace mucho tiempo, ¿sí? Tenemos un salmo también que nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa es la base del cambio mental. Si usted quiere tener un entendimiento diferente al del mundo, si usted quiere tener una mentalidad cristiana como la mente de Cristo, métase a la palabra de Dios, métase a estudio bíblico, métase a escudriñar, oiga sermones, oiga mensajes bien trazados de predicadores doctrinalmente correctos. Eso va a transformar su mente día con día. Y con el paso del tiempo usted se va a dar cuenta cómo madura, cómo supera y cómo cada vez se parece menos a lo que era antes. Jesús allá en San Juan 17 le pide a su Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, refiriéndose a sus discípulos y a los que habían de venir. Dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la base para la transformación de una mente. Si usted todavía sigue teniendo pensamientos oscuros, pensamientos bajos, pecaminosos, que le hacen sentir vergüenza,
que todavía dice usted, yo no, parece que Dios me hubiera cambiado la mente, es porque probablemente no está escudriñando la palabra de Dios. Cuando usted da esos pasos de obediencia, de abrir la palabra de Dios en privado o en conjunto, y usted se mete a estudiar, Jesús ofreció ayudarle por medio de su Espíritu a comprender y no solamente a acumular información, sino que a hacer que estas palabras de este libro cambien su vida a través de un cambio de mentalidad. Hay que cambiar la mente y hay que cambiar la conducta. Tenemos que establecer una diferencia entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Si antes nuestra mente estaba muy perdida, ahora tiene que estar mejor. Es lo que Pablo quiere, que nosotros estemos fuera de esas prácticas y que podamos decir, ya yo no lo hago. Y no solo decirlo, sino que sea una realidad. Hay que copiar el ejemplo de la vida de Cristo y hay que copiar el ejemplo de sus palabras, sus instrucciones para nosotros. No se debe vivir como el mundo, hay que ser como Jesús, hay que ser diferentes. De eso se trata este pasaje. Eso es lo que nos ha dicho. Y hay bastante para practicar en esto. Que Dios nos ayude para que cada día nosotros busquemos esa santificación. Al final de todo, estamos la doctrina de la santificación. Separarnos del mundo, separarnos de una vida vanidosa, de una vida pecaminosa y entrar a la vida cristiana santa que Él quiere que vivamos. Incline su rostro. Padre Santo, gracias por los hermanos que han estado muy atentos hoy a este mensaje. Gracias, Señor, por el momento que hemos tenido sacando tu palabra a luz para que esto cambie nuestras vidas. Sabemos que todos nosotros, Señor, padecemos de debilidades y cometemos faltas a diario. Pero te queremos rogar, Señor, que cada día nosotros podamos superar esto. Cada día nosotros podamos abandonar esas prácticas, Señor, que solo le pertenecen a la gente que no te conoce, a la gente que no le importa ofenderte. Bendice a mis hermanos, Señor, que a través de nuestro buen testimonio podamos hablar bien de ti y glorificarte y hacer que más personas vengan a tus pies. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús.